Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH-TV Durango. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir una vez más con ustedes en este espacio que se llama Historias de Vida y Derechos Humanos. Un espacio que nos ha permitido conocer historias de seres humanos que trabajan para que personas conozcan estos derechos humanos y que cada vez existan seres humanos sensibilizados en el respeto a esta dignidad humana. Y pues hoy no es la excepción, tenemos una gran invitada que la verdad yo tenía mucho tiempo con ganas de tenerla aquí. Ella es Natalia Hernández Martel. Ella es una niña que se ha caracterizado por ser promotora y difusora de los derechos de los niños y las niñas, por ser voz de otros niños y niñas, para dar a conocer sus necesidades, para informar a quienes se encargan de hacer leyes, política pública, cómo viven los niños y las niñas sus derechos en la actualidad. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Para mí es un placer estar aquí compartiendo pues mi historia, ¿verdad? Sí, la verdad que yo tenía desde hace tiempo, te tenía en el pensamiento, ya que estamos en el mes de la niñez, pues es importante que demos a conocer lo que tú has hecho para que más niños y niñas se animen a participar como tú. Entonces quiero compartirles que Natalia ha sido representante de niños y niñas en organizaciones importantes. Ella tuvo una participación como corresponsal infantil del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. Este es un organismo especializado de la OEA, de los estados americanos, y bueno, pues eso nos da muestra clara de que aquí en Durango ya has hecho mucho por dar a conocer los derechos. Pero primero platícanos, ¿quién es Natalia Hernández? Pues yo soy una niña como todas, ¿verdad? Y pues a mí desde chiquita me ha llegado mucho la espinita de los derechos pues por el trabajo de mi papá más que nada. Y pues yo siempre le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿y este derecho? Y ya me lo explicaba y todo. Y una vez dieron un enlace para poder entrar a un grupo que fue en pandemia. Y pues mi papá me preguntó que si quería estar y yo le dije, pues sí, yo con mucha pena, ¿verdad? Porque al principio era hablar enfrente de una cámara de un celular, aunque sea así, es como de que, ay, qué miedo equivocarme. Pero pues me dieron a entender que es más mi opinión y no es un guión que tengo que seguir, sino lo que yo piense. Y pues sí, y me adentré más a esto y pues no sabía que iba a llegar a tanto. Y pues todavía estoy recorriendo ese camino, todavía no se acaba, espero que todavía no se acabe. Y pues lo primero que hice fue pues de Cipina de Durango. Y fue donde conocí pues a muchas personas que me ayudaron, que me hicieron entender cosas que no sabía, derechos que a lo mejor yo no sabía que existían. Y para mí fue pues un honor muy grande, aunque fue como lo primero que hice. Y pues ahí conocí pues a Karina, que me ayudó mucho. También en ese fui vocal, que fuimos al Bebe Leche, ayudamos a niños en situaciones pues complicadas, sí. Les llevamos para una Navidad, les llevamos ropa, les llevamos juguetes, les llevamos aguinaldos y fue como, y también les dimos una plática sobre sus derechos, lo importante que eran y les dimos a conocer porque pues eso es lo que yo hago, pues promover los derechos de los niños. Exacto. Ya después fue Cipina de Santiago, donde el año pasado apenas entré. Lo que hemos hecho es reunirnos, tal vez informarnos más y pues conocernos, porque pues esto apenas está empezando. Muy bien. Para quienes no sepan de Cipina, Cipina es el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes. Es un sistema que se crea para darle voz también a ustedes, para
hacer defensa de derechos de los niños y las niñas, porque luego, Natalia, muchas cosas se hace sin consultarlos. ¿Te ha pasado eso seguro, no? Que se toman decisiones donde hay involucrados intereses de niños y niñas y no se les consulta. Entonces, el Consejo de Disciplina tiene una de esas tareas, ¿verdad? Sí, y pues es mejor preguntar a suponer, porque pues no pueden hacer algo de nosotros si no nos lo han preguntado. Entonces, nada de nosotros sin nosotros. Perfecto, entonces es donde se les da voz y escucha para todos los cambios que se vengan o todas las propuestas o políticas públicas donde haya situaciones involucradas de niños y niñas. Platícanos, Natalia, de tu experiencia como corresponsal infantil del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. Ahí compartiste con niños y niñas de otros países. ¿Cómo lo viviste eso? Pues para mí fue pues una preparación, ¿verdad? Tuve que hacer una serie de procesos donde estuve en videollamadas, pues porque era pandemia. Y ahí conocí a muchos niños de otros países y de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador y Guatemala. Y pues todos tenían algo que compartir de sus países. Eran situaciones que en sus países vivían, hasta las comidas, hasta nuestros colores favoritos. Entonces no era un espacio que me hiciera sentir presionada, como que tenía que seguir un guión, sino puedes expresarte como tú quieras. Y pues pasé ese proceso, hice un artículo sobre la migración en México de niños, niñas y adolescentes que está en el cuaderno Coria 2021, donde pues yo vi las situaciones de los niños, niñas migrantes, cómo migraban con sus padres y en muchas ocasiones pues iban ellos solitos, desde niños de 8 años tenían que pasar por todo eso, pues siendo unos niños. Si un adulto es muy difícil, ahora para un niño pues más. Y ellos tenían que salir de su país por amenazas, porque tenían dificultades para poder estudiar o tal vez porque no tenían dinero y así. Y vimos que pues era por la violencia que esto pasaba y pues la verdad pues sí era muy duro. Y también investigué pues el número de niños, niñas y adolescentes y hay como asilos que apoyan a los niños, niñas y adolescentes que pues cuando se quedan ahí en el cruce, ellos les dan comida, techo y todo eso, porque pues hay hasta niños que se tienen que quedar en la calle porque pues no tienen con qué. Sí, muchos riesgos, ¿verdad? Que Sí. se enfrentan. En sí, como tú lo dices, como adultos es difícil el proceso de la migración. Ahora como niños con necesidad de mayores cuidados, pues ponen en mayor riesgo su vida y su integridad física. Entonces, ese artículo, pues dices que se publicó en un documento que se llama Corian 2021. Ahí es como un documento en donde hay artículos de varios temas que escriben los niños. Sí, hay muchos más temas, el de la salud y todo eso. Y pues el que yo escogí fue el de la migración, porque pues a mí me gustaba investigar qué puede pasar más allá. Entonces pues yo lo compartí y ahí aparece mi nombre, aparece el país porque fui pues representando México y pues ahí está. Muy bien, muchas felicidades. También, Natalia, vi que haces difusión de los derechos de la niñez con unos títeres. Te vi ahí en algunas fotografías con el teatrino. ¿Este es parte de ese proyecto o fue alguna actividad aparte? Eso fue aparte en el DIF municipal de Santiago Papasquiaro, donde me invitaron a ser impulsora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fueron a mi escuela y me invitaron a mí y yo dije pues que con mucho gusto que sí y que pues le tenía que informar a mi papá. Y ya pues mi papá me dijo que sí porque ya lo vi, a la muchacha que me invitó que se llama Fabi, mi papá ya la conocía de otros lugares.
Entonces, pues ahí empezó todo y fue una preparación para una competencia para poder haber llegado hasta la Ciudad de México. La dinámica era hacer un teatro de los derechos. Y a mí el derecho que me tocó fue vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Entonces, pues el teatrín, yo estuve en todo su proceso. A mí me mandaron las fotos de cómo quería los títeres, hasta su pelo y los ojos y todo. Y el teatrín yo lo pinté junto con mi hermano menor, y una amiga que invité a que me ayudara. Entonces, pues, de ahí tenía yo que ir a concursar a Canatlán, donde, pues, presenté mi teatrín, presenté un juego que se llama Serpientes y Escaleras, pero en cada casilla que caías era un derecho y lo tenías que explicar. También presenté un disfraz que yo me vestí de mariposa. ¿Y por qué escogiste mariposa? Yo lo escogí porque para mí una mariposa es libre, ¿verdad? Pero como la ven muy hermosa, la quieren atrapar. Entonces yo digo que eso es lo que pasa con las mujeres, que a veces por ser inteligentes, bonitas, hay personas que quieren apagar su brillo, y por eso la escogí, y porque pues la mariposa para mí representa la libertad. Bien, qué bonito. La libertad es un derecho humano. Entonces, esta experiencia, ¿qué te dejó? ¿Cómo sentiste al participar? ¿Fuiste a Ciudad de México con este proceso? ¿Qué te quedas de esta experiencia? Pues mucho aprendizaje, mucho, porque en Canatlán pues gané y me fui, tenía que ir a Gómez Palacio. Entonces yo tuve 3 días para aprenderme lo que iba a decir, para lo que iba a decir en Gómez Palacio, que iba a competir también, y aprenderme el baile, y el baile me lo tuve que aprender en 3 horas, en un día. Entonces pues para mí fue como que... Pero ¿concursaste también con el baile? Sí, también concursé. Después ya fui a Gómez Palacio, de Gómez Palacio fue a la Ciudad de México, y la Ciudad de México ya solamente era una convivencia. De hecho fue que lo hicieron por el mes de la niñez, que hicieron eso en Los Pinos, y así como yo presenté el teatrino de los derechitos, así se llaman. El teatrino de los derechitos. De los derechitos, sí. Ok. Donde pues yo presenté eso, pero más niños que también tuvieron que pasar por el mismo proceso que yo, presentaron bailes, recitaron algo, y venían de todos los estados, de Puebla, creo, de Sinaloa también venían, y pues era así muy bonito, porque hasta en el hotel donde yo me quedé, ahí estaban todos los que iban a ir ese mismo día. Entonces era, pues ya estoy conviviendo con ellos desde el hotel, y pues fue muy padre porque hice muchos amigos de todos los estados, y me hablaban con sus acentos, y pues yo les hablaba con el mío. Y pues ya presenté mi número. También presenté dulces típicos, comidas típicas, y también iba con un vestido. ¿Un vestido tradicional? Sí, un vestido también tradicional. Y después de eso, ya pues nos regresamos a Santiago, ¿verdad? Y pues puede decir que ahí acabó eso, pero no, todavía fui a conocer a la señora Marisol Rosso, y donde presenté por el mes del cáncer de mama, creo, si me acuerdo. ¿En octubre? Sí, en octubre. Y pues también pasaron más cosas. Y pues para mí lo que me dejó, pues, mucho aprendizaje, muchos amigos, porque hasta eso que pude seguir hablando con ellos, muchos amigos, pues una experiencia que yo creo que jamás en la vida se me va a olvidar. Yo digo que voy a estar viejita y les voy a contar, es que yo fui por esto. Entonces, pues a mí es lo que más me dejó. Maravilloso, muchas felicidades, Natalia. Y de todas estas participaciones que has tenido y que te has dado cuenta de situaciones de los derechos de los niños y las niñas en otros países, el artículo que escribiste de migración, ahí donde compartiste con niños y niñas de otros estados, ¿qué observas respecto a lo que hemos avanzado de los derechos de los niños y las niñas?
Ahorita antes de entrar a cámaras platicábamos, ¿verdad? Que tu papá y yo venimos de otra generación, donde no tuvimos acceso a esta información que ahora ustedes tienen, y la información empodera, y el poder es una responsabilidad muy grande. Entonces tú tienes mucha información respecto a los derechos. Aparte de esa información, ¿cómo ves el avance de los derechos de los niños y las niñas hoy en día? Pues ha sido demasiado, porque pues antes no era como que un niño podía decir lo que sentía o lo que opinaba sobre lo que estaban haciendo el gobierno, pues. Entonces, pues sí, ha avanzado muchísimo, porque me comentaba mi papá que lo que yo estaba haciendo, el ser voz de otros niños, a él le hubiera gustado mucho ser antes, pero pues no se podía. Entonces, yo digo que antes era como, ¿él qué va a saber si él es un niño? Él no puede opinar porque pues es un niño, yo soy un adulto, yo sé más que él. Entonces, pues nos han dado la oportunidad de expresarnos, de hacerles ver que no por ser niños no tenemos conocimientos, no sabemos. Y pues así como nos dejan ser, nos enseñan, y pues es muy bonito. Es lo que tú observas de diferente a cómo era años atrás, ¿verdad? Tienes toda la razón, muchos años se invisibilizó la participación de los niños y las niñas. Hoy por ley pues están reconocidos esos derechos para que tú participes en todo lo que te involucra. Natalia, ¿qué mensaje le dejarías a otros niños y niñas que pueden ver, escuchar esta entrevista? Pues yo les digo que no tengan miedo, que si están viviendo algo pues lo denuncien, ¿verdad? Y que participen y se informen y se pregunten para poder que ellos puedan saber más sobre sus derechos, y pues que los derechos son obligaciones que nos tienen que dar, o sea, es a fuerzas que tenemos que tener nuestros derechos, y si no nos están haciendo valer, no nos están garantizando, pues que pregunten, que digan, que denuncien. Exacto, que lo den a conocer, ¿verdad? Sí. Que no se queden con eso, que no permitamos los abusos. Y tú dijiste algo muy importante, los derechos son obligaciones de otras personas, es decir, otros están obligados a garantizar eso a lo que tú tienes acceso, como educación, protección a la salud, seguridad. Entonces, del otro lado, los niños y las niñas que nos ven, que nos escuchan, pues que tomen como ejemplo también Natalia, que es muy activa, que es promotora de los derechos de los niños y las niñas, y que finalmente eso te deja mucha satisfacción. Gracias, Natalia, por compartirnos, por estar aquí, y pues ojalá no sea la última vez que nos puedas compartir este camino, que sé que es muy largo todavía y que cada experiencia te va a dejar un regalo para compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes y por este espacio. Gracias. Del otro lado, sigan atentos para conocer más historias de vida y derechos humanos. Gracias.